No cabe duda que nosotros los seres humanos somos una fábrica de pecados. El pecado siempre está delante de nosotros. El pecado es la razón por la que nosotros buscamos a Cristo Jesús. Hay un programa de televisión que yo no sé si ustedes lo ven, es un programa que supuestamente es de entretenimiento, y el programa se llama Family Feud. Y ahí hacen preguntas acerca de una encuesta que le han hecho a mucha gente con relación a diferentes tipos de aspectos. Y entre las preguntas que se hizo en una ocasión es, ¿dónde están los pecadores? Y la gente tiene que responder para poder ganar en la competencia. ¿Y dónde están los pecadores? Y la gente decía, pues en los bares, en los prostíbulos, en los aquí, en los allá. Y estaba el número 1, porque hay puntos del 1 al 10. Y hay varios puntos ahí colocados ahí. Y la gente decía, pues acá y allá y qué sé yo. Y el número 1 todavía seguía vacío. Y cuando hacen así que descubren la primera respuesta, ¿dónde están los pecadores? La respuesta que tenían de número 1 ahí era en la iglesia. El mismo conductor del programa se miró y dijo, ¿cómo que en la iglesia? Sí, y yo diría que sí. Porque son los únicos que reconocen que son pecadores realmente. Los demás son una partida de hipócritas. Porque dice la Biblia que todos nosotros somos pecadores. Diga a la persona que está sentada al lado suya, usted es pecador. Tú eres pecador. Como dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y había algunos que decían, tú eres pecador, y yo decía, sí, pero tú también, tú también. Si en la iglesia es donde están los pecadores, qué bueno que lo reconocen, que nosotros sí somos pecadores, pero reconocemos que necesitamos un Salvador para poder perdonar nuestros pecados. ¿Cuál fue la razón para la que vino Cristo? ¿Saben qué? Que este problema que pasaba en el tiempo de Jesús es el mismo problema que pasa en el día de hoy. Porque en el tiempo de Cristo, la gente buscaba a Jesucristo, la mayoría de la gente, no para que perdonara sus pecados, sino para que los sanaran, para que hicieran milagros. A veces nos pasa a nosotros así también. Motivos de oración. ¿Hay alguien que tiene algo de motivo de oración? Sí, tengo una familia enferma. Mira, tengo un problema. Mira, tengo esta necesidad. Y muchas veces oímos muy poco. Quiero que ore por la salvación de mi primo. Quiero que oremos por la salvación de mi mamá. Quiero que oremos por la salvación de mi esposo. Y ese debería ser el primer motivo, porque eso fue lo que pasó con ese video que nosotros vimos. Lo primero que Jesús le dijo no fue levántate y anda. Lo primero que le dijo fue, tus pecados te son perdonados. Y cuando le dijo eso, aquellos fariseos dijeron, mira, ¿y este qué se cree? ¿Cómo pone como prioridad esto? ¿Quién se cree? Si nosotros no ponemos en la vida nuestra como prioridad el perdón de nuestros pecados, borrar nuestros pecados, prepárese, porque el Señor los va a sacar. Pecados no arrepentidos, el Señor los va a sacar. Y los va a tener usted que confesar delante de su tribunal. Por eso tenemos que ir delante del Señor. Qué lindo, ¿verdad? Cuando hay hermanos que van a orar y antes de presentarse en oración delante del Señor, lo primero que hacen es purificar su vida. No lavándose 7 veces como hacían todas aquellas gente legalistas, sino purificando su vida y diciendo, Señor, perdóname. Porque tú eres amigo del pecador, pero no eres amigo del pecado. Y yo quiero acercarme a ti. Y quiero acercarme a ti limpio. Quiero acercarme a ti bien. Y por eso, Señor, perdóname, limpia. Y entonces se presentan delante del Señor en oración. ¿Cuál fue el motivo por el cual ese Jesús fue a la cruz? Ahí lo dice la Biblia en Mateo 1:21. Desde su nacimiento lo anunciaron. Y dará a luz un hijo.
Y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él iba a limpiar esos pecados. Desde su nacimiento fue la razón de ser de la venida de Jesús. No fue para hacer multiplicaciones de panes y peces, no fue para hacer milagros, no fue para caminar sobre el agua, no fue ese el motivo. El motivo fue salvarnos, porque estamos condenados por el pecado. El pecado nos aleja de Dios, hermano. El pecado nos aleja de Dios y nosotros no queremos estar alejados de Dios. Amén. Ay, Dios. Y nosotros no queremos estar alejados de Dios. Ay, Dios, ¿qué pasó aquí? Parece que la lluvia nos echó a meter. Dios es la unidad con el hombre. Y el pecado es la ruptura con Dios. Y yo no quiero estar separado de Dios. Fíjense que si no hubiera sido por el pecado, Dios no se hubiera hecho hombre. Si no hubiera sido por el desgraciado pecado, Jesucristo no tenía que morir en la cruz de Calvario. Pero fue el pecado lo que le llevó a la cruz. Para que a través de Jesucristo nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. El título, cuando yo puse el mensaje Jesús y los pecados, quizás estamos hablando de dos cosas totalmente distintas, porque en Jesús no hay pecado. ¿Y cómo voy a relacionar a Jesús con el pecado? Jesús no se acerca al pecado, Jesús se acerca al pecador. Hay una frase que muchos hasta predicadores dicen, ¿cómo es? Dios ama al pecador, pero odia al pecado. ¿Es así, no? Una frase así más o menos que la gente dice. Dios ama al pecador. Y usted diría, ¿por qué hay entonces gente que dice que Dios odia al pecador? No, Dios no puede odiar al pecador porque dice la palabra de Él, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que toda aquella persona pecadora que crea en Él tenga vida eterna. Por lo tanto, cuando usted mira su vida y todas las cosas que usted ha hecho, todos los pecados que usted ha cometido, todos los que hemos cometido pecados, porque todos cometemos pecados, tenemos que pensar en la relación con Jesús. Mientras más me acerco a Jesús, por eso dicen que estos defensores del cambio climático y demás, dicen que el sol cada vez se está acercando más a la tierra y por eso hay más calor. Yo no sé más calor, si yo tengo más frío que no sé qué. Y la gente tiene que entender que mientras yo me acerque más al pecado, voy a recibir más la influencia del pecado. Si yo me acerco más a Jesús, me voy a alejar más del pecado porque en Jesús hay santidad. O sea, es tan importante para nosotros que podemos entender, no podemos arrancar de nosotros ese pecado. Porque dice la Biblia, aún mismo dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Recuerda? O sea, desde que usted nació, usted es un pecador. Desde que usted nació, usted es un pecador. Y ese pecado me aleja del Señor. Y es como el drogadicto, ¿verdad? ¿Quién tiene más facilidad de caer en la droga? ¿El que dejó la droga o el que nunca la usó? No, el que la dejó tiene más posibilidades de poder acercarse más a la droga. El pecador tiene más posibilidades de acercarse al pecado. Por eso es que tenemos que necesitar un Salvador que nos aleje de este pecado que el mundo de hoy tiene. Hoy hablábamos en la clase acerca de lo que era el adulterio y el mirar, recuerdan ustedes, ¿verdad? El mirar, ¿cómo es? Dos veces. Alguien dijo, no, el pecado está cuando miramos dos veces a la mujer. La primera no es pecado. Y hay uno que dijo, está bien, pues entonces voy a mirarla ahí y parar, ¿no? Dice la Biblia, la palabra del Señor en Mateo 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Dice, arrepentíos y creer en el Evangelio. Y Mateo capítulo 3, versículo 2 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
la manera en que nosotros podemos contrarrestar, la manera en que nosotros podemos acabar, la manera en que nosotros podemos destruir el pecado es a través del arrepentimiento. Yo no sé los que han estado vinculados a lo que es el cáncer. El cáncer el ser humano ha inventado, y todavía no ha inventado otra cosa diferente, pero lo que ha inventado para poder atacar el cáncer, el ser humano, es la quimioterapia. Yo no sé si usted sabe lo que es el proceso de quimioterapia. El proceso de quimioterapia, que es muy doloroso, que es muy triste, que es muy fuerte. ¿Por qué? Porque va matando las defensas que usted tiene en el cuerpo. Le empieza a dar quimioterapia y todas esas defensas empiezan a morir. Y por eso es que la persona se siente débil, por eso a la persona no le da gusto el paladar de comer, se siente muy mal físicamente, porque es como si se estuviera muriendo, literalmente. Oiga bien, hermano, es como si se estuviera muriendo esa persona. Y lo que pasa es que con la quimioterapia, cuando empiezan a bajar los números, los pacientes se empiezan a alegrar. Decir que bueno, están bajando los números. Pero si llega a un número y de ese número no baja, y no baja, y sigue la quimioterapia y no baja, no hay salida. Porque ese cáncer va a volver nuevamente a crecer. Eso es lo que no deberíamos buscar nosotros con el pecado. Cuando tú buscas a Jesucristo y buscas el arrepentimiento, esos pecados empiezan a bajar. Esa influencia del pecado en mi vida empieza a bajar. Pero óyelo bien, si no dejamos que eso baje completo, va a volver a crecer. Porque le vamos a dar una ventanilla, un huequito al diablo para que se meta dentro de nuestra vida y la destruya. Lo he dicho miles de veces aquí, el diablo no quiere hacerte daño. El diablo lo que quiere es destruirte por completo. Y lo quiere hacer a través de lo único que tiene él como arma, que es el pecado. No podemos dejarnos vencer por Satanás. No podemos dejar que Satanás nos venza en todas las áreas que tenemos alrededor, que nos pueden atacar, que nos pueden hacernos sentir mal, que nos hace sentirnos pecadores o que nos hace sentir indignos de la voluntad del Señor. A veces hay personas hablando del bautismo que la gente hace la decisión, a veces no, yo no me quiero bautizar porque yo no estoy preparado, porque yo soy un pecador, yo no creo que merezca el amor del Señor. Si fuera así nadie se bautizara. Nos bautizamos ¿por qué? Porque reconocemos a la luz de lo que enseña la palabra que es un mandato que el Señor dio, es una ordenanza. Y por eso me bautizo. No es que cuando yo llegue ahora con Manuel allí en el agua y lo eche abajo en el agua, que cuando yo lo levante ya no es Manuel, es San Francisco de Asís. No es así. Sigue siendo el mismo Manuel, pero un Manuel que está obedeciendo al Señor Jesucristo a través del bautismo. Y eso es una gran bendición. Realmente, no voy a hacerlo, Manuel, no te preocupes, cuando me meta en el agua, no voy a decir a los hermanos, a ver, ore uno por uno, a ver. Y después cuando ore uno por uno, entonces te levanto, ¿no? Porque entonces diremos, Manuel ya está en el cielo con el Señor. Por eso es que Jesús declara que no vino a llamar a los justos, sino vino a llamar a aquellas personas que se quieren arrepentir. Mateo capítulo 9, versículo 12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús vino a buscar al pecador, aquel que quiere acercarse a él y arrepentirse. Ahora, ¿qué pecados Jesús puede limpiarnos? ¿Cuáles son los pecados que Jesús puede limpiarnos? Nosotros los seres humanos, desgraciadamente, le hemos puesto grado a los pecados. Sí, le hemos puesto categorías a los pecados. Por ejemplo, le llamamos muy malos pecados cuando una persona asesina a alguien. Le llamamos malos a los pecados sexuales. Le llamamos no muy malos a fumar y beber. Y le llamamos pecados pequeños a las mentiras blancas. Yo no sé por qué le dicen blancas. Debería decirle mentiras rojas, ¿verdad? El problema está
no es como yo veo el pecado, es como lo ve Dios. Hablábamos en estos días, o hablaron hoy también acerca de iglesias que expulsan en su membresía por adulterios. Yo no sé si usted estuvo de miembro en una iglesia donde expulsaban a miembros de la iglesia por alguna causa. Y lo digo públicamente y lo digo a través del internet. Eso es un error. La iglesia no tiene el derecho de expulsar a nadie de la iglesia. No hay respaldo bíblico para eso. La iglesia está para restaurar, no para expulsar. Y cuando realmente hay una persona que ha cometido un pecado, hay que buscar la forma de restaurar a la persona. Y lo que buscan muchas iglesias es rechazarlo. Cuidado, no te sientas al lado de ese hombre adúltero que engañó a su mujer. Cuidado, no te sientes al lado de un borracho. Cuidado, no te sientas al lado de esa prostituta. Cuidado, no. Estamos para restaurar a todo el mundo. La iglesia está para eso. No para que estar aquí los santos. Estamos aquí los santos. La Santa Cherry. Suena bonito, ¿verdad? ¿Verdad? El Santo Alto. No, hermano. Son pecadores. Y venimos a la casa del Señor para eso mismo. Para poder exponer mis pecados al Señor. Es más, vamos a hacerlo ahora mismo. Lo siento de esa manera. Cierre sus ojos. Y presente delante del Señor ahora mismo sus pecados. Confiésela al Señor sus pecados. Y arrepiéntase delante de Él. No delante de mí, no delante de la iglesia. Pídale al Señor perdón por sus pecados. Dile, Señor, lávame. Señor, límpiame. Yo quiero estar bien contigo, Señor. Necesito estar bien. Escucha mi corazón, Señor. Escucha mi mente. Quiero ser sincero contigo, Señor. Peco. Y he cometido este pecado. Y dígaselo al Señor ahí en silencio. Y tú lo sabes, Señor. Eso me enferma, eso me hiere, eso me aleja de ti. Yo no quiero eso, Señor. Ayúdame, Señor, a estar bien delante de ti. Porque como dice el pasaje, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nosotros los seres humanos vemos el pecado por sus efectos y sus consecuencias. Pero nosotros no somos los que juzgamos ni perdonamos. Ante Dios, todo pecado es pecado. Toda falta que nosotros tenemos contra Dios es pecado. En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. A veces se ha hablado del pecado mortal o el pecado capital. Y a mucha gente hasta me pregunta que si eso es bíblico. El pecado capital se define de esta manera, como la violación de la ley de Dios. Y me pongo a preguntar, ¿lo es un crimen y no lo es una mentira? En Mateo 19, 18 y 19 le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás. Miren, y yo quiero que analicen lo que el mismo Jesús está hablando o definiendo acerca de lo que es realmente un pecado. Miren la definición que hace el mismo Señor en este mismo pasaje. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. Y le dijo, no dirás falso testimonio. ¿Qué cosa es eso? Una mentira. Y dice el pasaje al principio, no matarás. ¿Está haciendo diferencia el Señor entre matar y decir una mentira? No está haciendo diferencia. Lo está viendo exactamente igual.
Cualquier pecado, cualquier cosa que hagamos que nos aleje del Señor, que ofenda al Señor, es pecado. Y tenemos que confesarlo delante del Señor. ¿Cuáles son los pecados que Jesús puede perdonar? Todos. Todos. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, ¿cuáles son los pecados que el Señor va a perdonar? Todos, pero si los confesamos. Sin embargo, algunos a veces confunden la interpretación de un pasaje de la Biblia que habla acerca de esto, de un pecado que no se perdona. Y es la blasfemia contra el Espíritu. Y hay gente que lo malinterpreta el pasaje. Yo no sé qué cosa es lo que miran en esto y no miran el contexto. Cuando usted lee la Biblia, oiga bien, usted no saque el versículo de la Biblia separado. Usted lea ese versículo conjuntamente con el contexto que viene ese texto, para poder saber e interpretarlo bien. Los fariseos intentaban manchar las obras de que Jesús estaba diciendo. Y lo triste es que estaban diciendo que las obras que Jesús estaba haciendo eran en el nombre de ¿quién? De Satanás. Decir que las obras que hace Jesús es en el nombre de Satanás, eso es una blasfemia. Eso es desacreditar todo lo que tiene que ver con Jesús. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es blasfemar el nombre del Señor. ¿Cómo que lo hago a través del nombre de Lucifer? Miren lo que dice el pasaje. Mateo 12:24. A los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú. ¿Príncipe de qué? De los demonios. Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. ¿Saben cuál es el problema que tenían estos fariseos? Es que ellos no se consideraban pecadores. Ellos sí estaban bien. Ellos sí eran perfectos. Es como hay iglesias, ¿saben ustedes que hay iglesias que se creen que son las únicas que van a estar en el cielo? Dice que hubo un chiste de eso, ¿verdad? Que pasaron por un lugar y estaban enseñando todo el cielo. Cuando pasaron a un lugar había una gritería tremenda. Y el hombre preguntó, ¿y quiénes están ahí? Ahí están los pentecostales. Mira cómo gritan. Y pasaron por otros lugares y oían un canto así. ¿Y quiénes están ahí? Ahí están los metodistas. Y cuando pasaron por otra puerta, dijo, ¿y ahí quiénes están? Oh, ahí están la gente que se cree que son los únicos que están aquí. Oye bien, la palabra del Señor es bien clara. Satanás no va al cielo, a no ser que se arrepienta. Pero decir que las obras del Señor son de Satanás, es como a veces cuando yo veo a la gente que compara a nuestro Dios con otros dioses. No hay Dios como nuestro Dios. Ay Dios. No hay Dios como nuestro Dios. No lo hay. No me van a comparar a mí Alá con Dios. Decir que el Dios Alá tiene comparación con nuestro Dios Jehová. El Dios Alá enseña acerca del odio. El Dios Alá enseña acerca de matar a todo el que no piense como él. Léalo en el Corán. Ahí se ordena eso. Nuestro Dios no ordena matar a nadie. Es más, dice la Biblia que nuestro Dios nos ordena hasta amar a nuestros enemigos. ¿Hay diferencia en nuestros dioses? Sí, claro que sí. Tener un Dios también que yo tengo que bañarlo. Un Dios que yo tengo que bañarlo. ¿Por qué? Porque todas esas estatuas
Yo no sé si les pasa a ustedes, aunque tengamos aire acondicionado, yo no sé por qué, se mete el polvo. ¿Es así o no? Se mete el polvo. Y esas imágenes que ellos les consideran un Dios se llenan de polvo. Y yo lo he visto, nada de cuento. La persona le quita todas las ropitas que tiene, porque tiene que también vestirlo. También, esos dioses hay que vestirlo. Le quita todas las ropitas y lo pone debajo de la ducha. Y con un cepillito lo van lavando. Y yo me imagino a Diosito, ¿verdad? Diciendo, así la espalda también, eso, la espalda. Lo seco y después le vuelvo a poner la misma ropa. Un Dios que yo tengo que bañarle y ponerle la ropita. ¿No se supone que un Dios tenga más poder que yo? ¿No se supone que Él es un Dios que me controla a mí? Que me da fuerza a mí y yo tengo que bañarlo. No hay Dios como nuestro Dios. Nadie lo puede comparar con nadie. Y ese amor tan grande que lo demostró con su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, eso lo hace ser el Dios grande. ¿Cómo vas a decir a los fariseos? ¿Cómo vas a decir que yo estoy haciendo todas las cosas en el nombre de Satanás? No se trata de hablar. Se trata de manifestar que las obras de Jesús no se hacen a través del Espíritu, sino a través de Satanás. Ahora, ¿cómo puedo hacer limpios los pecados míos? Nosotros, desgraciadamente, nunca seremos en esta vida perfectamente victoriosos del pecado, porque el pecado nos asedia, dice la palabra del Señor, todo el tiempo. En 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿No tengo pecado? ¿Tiene usted pecado o no? La primera ayuda para poder vencer el pecado es la presencia del Espíritu Santo. Y a mí me encanta hablar del Espíritu Santo y lo menciono muchísimas veces porque hay gente que se cree que hablar del Espíritu Santo se trata de hablar de gritería, de hablar, yo no sé qué Espíritu Santo tiene la gente regada por ahí por las iglesias, porque el Espíritu Santo nos grita, ven acá, ¿qué te pasa? Si yo tengo en mi casa a alguien que grita, lo boto en mi casa. Ni me tumba al suelo, ni me da convulsiones, ni nada, qué sé yo. Yo no sé qué creen que la gente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que está dentro de mí. Que trabaja conmigo y me hace cambiar. Yo no sé si los que estuvieron en el estudio bíblico el jueves recordarán una pregunta que hice que lógicamente yo no quería que nadie respondiera. ¿Qué fue lo último? ¿Qué fue el último cambio que hizo el Espíritu Santo en tu vida? Piénselo. Fue hace 3 años. 3 años. Más nada hizo el Espíritu Santo. ¿Estaba de vacaciones o qué pasó? ¿O cogió break? El Espíritu Santo trabaja en nosotros todos los días. Y me hace razonar que efectivamente tengo que cambiar las cosas que están dentro de mí, que no están bien. Es por eso que la Biblia habla de no apagar el Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Y Efesios 5, 18 al 21 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes más bien llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. El tener un hábito de leer la palabra del Señor es importante, hermanos. No leer la palabra como si fuera un libro de adivinanzas. Cuando leía a la hermana en esta mañana, leía ese salmo, no cabe duda que sí, es un arrepentimiento tremendo de David. Contra ti, Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Qué lindo el arrepentimiento de David. En Efesios capítulo
6, versículo 17 dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Necesitamos leer la Biblia. ¿Y qué decir de la oración? ¿Y qué decir de la oración? Cuando traemos al Señor en oración todos nuestros pecados, le pedimos al Señor que los haga desaparecer. Y el Señor dice la Biblia, que hace mis pecados que son manchados. Dice la Biblia que cuando lo traigo en arrepentimiento delante de Él, lo hace más blanco que ¿qué? Que la nieve. En Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme de Bernabé y a Saulo para la obra a lo que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. ¿Qué poder grande hay en la oración? A veces pensamos, y hay hermanos que me contaron en estos días que estaban pensando en poder promover también ayunos. Miren, hermano, es bíblico. El ayuno es bíblico. Pero yo no sé qué nos pasa, que nosotros los hermanos comemos demasiado. Pero el ayuno es... Oiga bien, el ayuno no es dejar de comer, porque hay gente que malinterpreta lo que es el ayuno. El ayuno no es dejar de comer. Dejar de comer es pecado. Dejar de comer es morirte. Había un muchacho que hacía tanto ayuno, pobrecito, que lo tuvimos que llevar al hospital. Y yo se lo decía, estás haciéndolo mal, no es dejar de comer. Sentir el deseo de ayunar es el sentir que me siento la necesidad de poder dedicar exclusivamente mi tiempo a orar. Si usted está en la funeraria, y lo he puesto como ilustración, si usted está en una funeraria y se murió su mamá, y usted está delante del féretro de su mamá, y viene alguien con una olla, porque nosotros los hispanos somos nada de un platico, no, una olla. Y alguien viene con una olla de arroz con pollo. Y le dice, mire hermanita, estaba pensando que usted está muy flaca, ¿por qué no come? Mira, aquí le traigo. La gente no va a comer a esa hora. ¿Por qué? Porque está concentrado en ¿qué? En su dolor. Cuando tú te concentras en la oración y es tanta la necesidad que tú tienes de dedicar todo ese tiempo a la oración, tú no piensas en comida. Tú no piensas en el deseo de comer. Tú piensas exclusivamente en orar, en comunicarte con el Señor. Por lo tanto, el ayuno no tiene que ver nada con los hispanos. Claro, hermanos, si van a hacer ayuno, y sobre todo la promotora de oración, si va a hacer ayuno no hay problema, pero en la lista pongo, excepto el pan. Usted no puede comer todo el arroz, ni frijoles, ni nada, no, pero pan sí. Pan sí. No, mentira. Concluyo diciendo, hermano, el pecado es algo que nos afecta diariamente en nuestras vidas. Y muchas veces lo ignoramos y no hacemos nada. Por todos lados estamos siendo atacados por el pecado y tenemos que prepararnos para la batalla. El pecado no trae ningún beneficio bueno. Si no hacemos algo para eliminarlos, van a crecer y van a impedir y molestar el crecimiento espiritual que tenemos que tener en Cristo Jesús. Aleje el pecado. No se acerque a los lugares donde hay pecado. No viva dentro de lugares donde realmente está el pecado. Es como el COVID, se pega. Aléjese de ahí, porque no le hace bien. Usted tiene amistades que le invitan a estar tomando cerveza. Aléjese de esos amigos. Esos no son amigos. Tiene gente que se acerca a la pornografía, aléjese de toda la gente que le hace mal. A veces yo estoy mirando la televisión y Raquel lo sabe. Y a veces yo veo algo que me está molestando y enseguida lo cambio.
No dejo que me moleste, no dejo que me afecte, no dejo que me hiera, no dejo que me enferme. Hay que buscar la forma de que todo lo que tengo alrededor yo tenga lo que se llama en la Biblia dominio propio, para poder decir, no va, no se acerca, no lo dejo. Pero somos débiles, ¿verdad? Y así lo dejamos. No, hermano, búsquese del poder, de la fuerza del Señor Jesús. Amén. Y nosotros vamos a salir victoriosos. Esa fue la idea. Jesús quería que nosotros saliéramos victoriosos sobre el pecado, porque para eso murió en esa cruz. Para que a través de la cruz de Jesucristo recibiéramos el perdón de nuestros pecados. ¿Lo ha recibido ya usted? ¿Se siente usted perdonado por la sangre preciosa de Cristo Jesús? Oiga bien, si no se siente perdonado, no se levante de la oración hasta que no sienta eso. Que Jesús lo perdonó. Que Jesús lo perdonó. Cierre sus ojos. Y hable con el Señor. Porque este es el momento de hablar con el Señor. Señor, yo te doy gracias porque mis pecados confesados a ti, Señor, han sido lavados. Te doy gracias porque a partir de ese momento que lo confesé delante de ti me siento libre, porque dice la Biblia que tú nos haces libre, libre del pecado. Pero quizás pueden venir otros, Dios mío, otros pecados, porque estamos siendo atacados constantemente por el pecado. Satanás quiere destruir a tu gente. Pero gracias por la iglesia. Gracias por la oración. Gracias por la palabra. Gracias por las alabanzas. Gracias porque hay un Señor que se llama Jesús, que perdona mis pecados confesados. Te presentamos delante de ti, Señor, en el precioso nombre de Jesús te lo pido. Amén. Cuando la hermana ponía en el audio, esa canción es un himno muy antiguo. ¿Cuántos lo conocen? Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, dígalo fuerte, cuán grande es Él. ¡Cuán grande es Él! ¿Cuántos lo creen? Aleluya, gloria al Señor.